están en la congregación, Señor. Padre, bendice a todos mis amigos y conocidos, Dios mío, y no conocidos, Padre, para que te conozcan a ti, Dios mío. Oh, bendito Dios de la gloria, gracias por esta palabra, Señor, pues tú sabes de que hay necesidad, Padre eterno. Oh, bendice con toda bendición de lo alto, Padre. Abre los ojos, Señor, espirituales de cada uno de aquellos, Padre Santo, que lo necesitan, Dios mío. Oh, unge, Padre Santo, a mis hermanos, Señor, con tu palabra, Señor. Da fuerza, Señor. Oh, Padre Santo, alcanzado. Levanta, Señor, al que esté caído, Dios mío, y fortalece, Padre Santo, a cada uno, Señor, conforme a tu palabra, Padre eterno. Salva, Señor, sana, Señor, liberta, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, te lo pedimos, Señor, y por el mismo te damos gracias, Padre. Que sea glorificado tu nombre, Señor, en medio de todas las naciones, Padre, por el poder de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Aleluya, bendito el Señor. Tome su asiento, póngase cómodo, pero sigamos alabando a nuestro Dios Todopoderoso, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Aleluya. Entonces el tema sigue siendo ¿cuál? Una verdad revelada. Este eunuco, mis hermanos y amigos, era una persona que tenía un cargo importante, ¿verdad? Mas sin embargo había llegado el tiempo, el momento de que el Señor le puso el sentir en su corazón y mirar, despertar en él la necesidad de saber la verdad del Evangelio. Bendito Dios. Y digo del Evangelio porque este Felipe era uno de los diáconos que habían elegido los discípulos, los apóstoles del Señor. Aleluya, uno de los diáconos que operaba, bendito el Señor, con una poder increíble en el Espíritu Santo, de tal manera que este mismo Felipe fue transportado en ese momento que llevó esa palabra, bendito Dios. Estos hombres eran guiados por el Espíritu Santo y hacían caso al Espíritu Santo cuando los enviaba a tal lugar. Y dice su palabra que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Bendito el Señor, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y encontrándose con ese eunuco, en el versículo 28 dice: volvió sentado a su carro y leyendo al profeta Isaías. Ese eunuco, mis hermanos, iba de regreso a su tierra, había subido a Jerusalén y llevaba esa inquietud en su corazón de quién estaba hablando el profeta Isaías cuando decía estas palabras. ¿Habla de sí mismo o habla de otra persona? No sabía, no entendía. Por eso es la palabra una verdad revelada, bendito el Señor. ¿Y cómo hace esas cosas el Señor? El Señor tiene gente, tiene ministros, tiene ángeles, ¿verdad? Que llevan la verdad y revelan la verdad a aquellas personas, a aquellas almas que necesitan realmente, que están interesadas en recibir la salvación de Dios, que están interesadas en recibir el bautismo del Señor. Aleluya. Bendito Dios. Aleluya, bendito es su nombre. Y entonces el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Aleluya. Como yo les decía, yo traía preparada una palabra, pero sentí de parte del Señor hablar este tema, bendito Dios. Y quiero que lo vayamos leyendo juntamente y podamos entender la palabra del Señor. ¿Sabe? Cuando este eunuco subía a Jerusalén, como hasta ahora muchas gentes van, desafortunadamente muchos no van porque vayan a orar, van de paseo, ¿verdad? Qué bueno, van a Tierra Santa. Pero es increíble lo que se vive en esos lugares. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto ese lugar como primicias de Él, como un pueblo
que está en medio de todos los pueblos, mostrando la grandeza de nuestro Dios, que hay un Dios poderoso que escogió a Israel como su heredad. Bendito el Señor. Y donde se mueve las cosas espirituales, porque de allá viene la salvación. Bendito el Señor. Y entonces este eunuco había subido, como muchos van. Dice que había ido, ¿verdad? Y regresó y tenía esa inquietud porque no entendía nada. Hay muchos que no entienden nada todavía. Hay muchos que van a la iglesia y todavía no han entendido nada. Bendito el Señor, pero Dios por eso trae una palabra revelada. Bendito su nombre. Hay muchos en el mundo que no entienden estas cosas todavía. Entonces, cuando el Espíritu Santo le dijo, acércate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías. Y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y así les dice Dios, ¿entienden lo que ustedes leen? Porque muchos dicen, no, pues bendito sea el Señor, estoy leyendo la Biblia ya. Qué bueno. Yo les animo que sigan leyendo. Pero aquí la pregunta, ¿entiendes lo que lees? ¿No crees que necesitas a Cristo primero para que te dé el discernimiento de su palabra? Sin Cristo no podemos entender nada. Sin Cristo es imposible entender algo. Porque las cosas son del Señor, aleluya. Y no podemos entender las cosas haciendo las cosas del mundo, porque nos estorban, porque no tiene nada que ver las tinieblas con la luz. No puedes querer vivir en la luz y estando en las tinieblas, todavía en esos movimientos, ¿verdad? Que no debe de ser. Y dicen, ya tenemos al Señor. Ya leo la Escritura. Como les digo, eso es bueno, pero hay que entregarse al Señor. Hay que obedecer la palabra del Señor. No basta con leerla. Lo que necesitas es tener la inquietud de este eunuco. Esa misma inquietud de decir, ¿cómo voy a entenderle si no hay nadie que me explique? Si no hay nadie que me enseñe. Es imposible que tú le entiendas. Bendito el Señor. Aleluya. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¿Usted se imagina para qué le dijo o para qué le rogó que subiese? Él quería que le enseñara. Si aquel hombre que le dijo, ¿entiendes lo que lees? Le dijo eso porque precisamente él podía enseñarle, explicarle. Y él estaba dispuesto. Por eso le dijo, sube conmigo. Y el pasaje de la Escritura que leía es este, o era este. Bendito el Señor. Vamos al libro de Isaías, capítulo 53. Vamos a ver el pasaje completo. Aleluya, bendito es el nombre del Señor. Isaías 53. Aleluya, bendito el Señor. Y el Señor dice estas palabras. 53:1 en adelante. Cuando Dios ya tenía determinado lo que iba a hacer por nosotros, por ti y por mí. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Bendito es el Señor. Y te explica. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Bendito es su nombre. No le conocíamos. Despreciado y desechado de entre los hombres, varón de dolores. Experimentado en quebranto y como escondido y como que escondimos de él su rostro, porque menospreciado y no
fue menospreciado y no le estimamos. Y sigue siendo así, así sigue siendo. Menospreciamos la palabra del Señor, menospreciamos la verdad de Dios porque decimos nosotros tenemos ya a Dios. Si lo tuviéramos todos seríamos iguales. Bendito Dios. Pero no todos lo tenemos. Todos haríamos la voluntad de Dios. Mas aquellos que no reciben la palabra de Dios, ciertamente es que no traen nada de Dios. No tienen el Espíritu de Dios. Porque aquí no hay más que dos espíritus. El Espíritu de Cristo y el Espíritu del Anticristo, ¿verdad? Sí. Que es todo lo contrario, que no recibe nada de Cristo. No acepta que necesita a Cristo como Señor y Salvador. Porque dice, yo ya lo tengo. Yo lo tengo en mi corazón ya. Yo no necesito más, ya me lo enseñaron desde el principio. Aleluya, más Dios dice otra cosa. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. ¿Se da cuenta? Por nuestras rebeliones. Él fue abatido, fue molido. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Por tal de que nosotros tuviéramos paz, él fue molido. Fue torturado. Por eso dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no la doy como el mundo la da. Bendito es su nombre. Porque cuando tú tienes al Señor Jesucristo, cuando tú puedes atesorar ese sacrificio que hizo por ti, tú tienes paz, tú tienes gozo, tú tienes lo que el mundo no tiene en general. Tienes la plenitud y la certeza de que aquel que levantó al Señor de los muertos te levantará. Tienes la certeza de que pase lo que pase, que caigan 1000 a tu diestra y 10,000 a tu izquierda. A ti no llegará. Bendito es su nombre. Pero mientras no aceptemos que necesitamos de Él, que necesitamos de un cambio en nuestras vidas, va a ser imposible que estemos delante de nuestro Dios. Aleluya. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, por amor a nosotros, dio su cuerpo para ser molido. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Antes no teníamos ninguna posibilidad de ser sanados. Porque por la maldad y la desobediencia del hombre fue maldita la tierra. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mis hermanos, todos nosotros no teníamos oportunidad alguna. Ninguna. Pero Dios, viendo y pasando por alto nuestras iniquidades, mandó a su Hijo por nosotros. Teniendo, mis hermanos, figura de hombre, y se hizo hombre por nosotros, para llevar el pecado de nuestra carne en su propia carne. Bendito es el Señor. Siendo el Rey de gloria, siendo Él el Señor de todo, se hizo menos que nada por ti y por mí. ¿Se da cuenta de lo que es pasar por alto nuestras iniquidades? Pasar por alto nuestros desprecios. Cualquiera de nosotros, si nos desprecian, ya no le vamos a hacer caso y no damos nada por él, ¿verdad? Humanamente hablando.
Mas Jesucristo, a pesar de que no lo recibían, Él dijo, yo pago por ellos. Yo voy por ellos, Señor, para llevar muchos hijos delante del Padre. Aleluya, bendito es su nombre. Angustiado Él y afligido. Porque créame, mi hermano, que no fue nada fácil. Lo que usted y yo podamos imaginar en ese momento no es nada comparado con lo que pudo haber sido. Porque Él dice que Él estaba angustiado y afligido, pero aún así no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. ¿Sabe cómo va una oveja? Al que es pastor de ovejas, al que tiene ovejas, sabe que esos animalitos son nobles, no hacen ruido, ni aún sabiendo que ya tienen el cuchillo en la garganta. No hacen ruido. Bendito es el Señor. Por eso Dios usó esta referencia como cordero fue llevado al matadero, como una oveja obediente hasta la muerte. Así quiere que nosotros seamos obedientes también. Angustiado y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Aunque él tenía forma de, mis hermanos, de poder justificarse, pues él es santo. Y todos los que le condenaban eran pecadores. No abrió su boca. Pero ¿sabe por qué? No porque aquellos que lo iban a torturar tuvieran razón, sino por amor a usted y a mí. Por amor a todos nosotros los pecadores. ¿Y para qué? ¿Para que viviéramos en pecado? No, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Que valga la pena el sacrificio que Dios hizo por nosotros. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? ¿Quién contará esa generación? Oh, bendito es su nombre. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por toda la rebelión del pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Todas estas cosas acontecieron por ti y por mí. Y el pueblo insiste y la gente insiste que ellos ya le tienen. Ellos insisten que ya el Señor les ha dado conocimiento en la palabra, pero siguen haciendo las mismas cosas. Entonces no coincide con la verdad. Porque el que tiene a Jesucristo tiene que haber un cambio. El que tiene a Jesucristo sabe que estaba en unas cosas de delito y pecado, pero ahora el Señor lo ha hecho nueva criatura. Por lo tanto, Él considera que ha considerado el sacrificio puro y santo del Señor y se ha apartado de toda iniquidad. Porque dice su palabra, y apártese de iniquidad todo el que invoque el nombre del Señor. Bendito es su nombre. Pero sabe que el mundo en general lo invoca porque piensan que así ya están bien. Piensan que porque ya el Señor ya pagó, y como dice que pagó por nosotros los pecadores, amén, entonces vamos a seguir igual, pues Él ya pagó, ya no hay precio que pagar. Es un grave error y una gran equivocación. El Señor desea que tú y yo cambiemos. El Señor desea que tú y yo pongamos también parte de nuestra vida o nuestra vida misma por el amor a los demás, por amor a su nombre. Que consideremos los caminos que estamos caminando. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo
sujetándole a padecimientos. Con todo, a pesar de que había mucha rebelión en su pueblo, a pesar de que toda la tierra estaba llena de maldad y el corazón de los hombres de continuo al mal, el Señor no quebrantó su pacto. El pacto que le había dado a Abraham, de que le dijo: en ti me serán benditas todas las naciones. Aleluya, bendito el Señor. El Señor no ha quebrantado, no ha cambiado su palabra, pero el mundo, el pueblo, se está confiando mucho. Y está haciendo la Biblia, está acomodando la Biblia a su conveniencia según sus propios pensamientos. Y eso no es así. Nosotros tenemos que hacernos a Él, no Él tiene que acomodarse a nosotros. ¿Y por qué digo que nosotros acomodamos la Biblia a nuestro modo? Estoy hablando de las gentes de afuera y aún a veces los de la iglesia también. Que queremos nada más todo lo que nos conviene en nuestra propia opinión. Pero cuando sabemos que la Biblia nos reprende, entonces ahí ya no queremos. Y entonces esas cosas las quitamos, ¿no? Porque pensamos que nosotros estamos bien y que solamente merecemos las bendiciones. No merecemos que el Señor nos reprenda, ¿verdad? ¿No está como un poco complicado el asunto ahí? Aceptamos el sacrificio de Dios, pensando que ya lo hicimos, pero sin obedecer la palabra. ¡Qué contrariedad! No podemos servir a dos señores. No podemos comer de dos mesas. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Todo lo que ha mandado el Señor, todo lo que ha escrito el Señor, va a ser prosperado. Le guste al enemigo, no le guste, Dios va a llevar pueblo santo para Él. Hay de aquellos que no quieren la palabra, ¿verdad? Esa es cuestión de ellos. Pero Dios tiene un pueblo que, aunque aún todavía no le conoce, va a abrir su corazón. Porque Dios habla al corazón de los hombres. Dios no quiere que tú te conviertas en tu mente. Dios quiere que tú te conviertas en tu corazón. Porque los pensamientos tuyos pasan. Pero cuando tú te conviertes de todo corazón, cambia la situación. Cambia tu forma de ser, de dirigirte, tu forma de vestir, tu forma de hablar. Todo cambia en ti. Amén. Bendito Dios. Entonces cuando todo haya puesto en su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Nosotros somos su linaje. Nosotros somos su pueblo, el pueblo por el cual Él murió, nosotros somos. Los que obedecemos la palabra de Dios. Tú puedes ser linaje del Señor. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Se acuerda cuando estaba en aquel monte de los olivos? Que le dijo: mi alma está angustiada hasta la muerte. Pero va a darse cuenta que todo eso va a ser prosperado. Verá el fruto de su aflicción, de su alma, y quedará satisfecho. Valió la pena. Valió la pena porque aquel rebelde que no quería siempre aceptó. Valió la pena porque aquellos que no querían dejar sus ídolos, ahora los dejaron. Valió la pena. Bendito el Señor. Aquellos que no entendían corrección, ahora entienden corrección. Valió la pena, Padre. Valió la pena que me hayas humillado hasta abajo. Valió la pena que me hayas contado entre los inicuos. Valió la pena que me hayas hecho lo más vil y menospreciado. Valió la pena que me hayas hecho maldición por ellos. Valió la pena que me hayas dejado a tener muerte y muerte de cruz por amor a ellos. Bendito el Señor. Quedará satisfecho el Señor.
Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. ¿Quién es el maestro? Jesucristo. Él es el siervo de Jehová. Ok, por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Tú has sido justificado por Dios. ¿Qué te cuesta entregar tu vida a Cristo? Mas si no lo hicieras, de nada va a servir el sacrificio de nuestro Dios. Porque no crees que porque ya pagó, ya tú estás libre. Eso no es así. ¿Qué méritos tenemos nosotros para merecer tan grande sacrificio? Si la palabra dice claramente, somos salvos por gracia. Y esto no es por vosotros, sino que es un don de Dios. Porque esto no se gana ni por obras, ni por nada que tú hagas. Es un don de Dios por la fe en Jesucristo. Porque dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Aleluya. Por gracia sois salvos. Aleluya, bendito el Señor. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Oiga, qué tremendo, qué grande enseñanza nos da el Señor. Y muchos queremos, o muchos quieren, en mí no está ese deseo, ¿verdad? Pero muchos quieren ser grandes. Yo prefiero, y yo agarro la enseñanza que dijo el Señor, que tenemos que ser pequeños. Yo prefiero ser pequeño para que el Dios el Todopoderoso me exalte después. No quiero exaltarme yo, sino que sea Él exaltándonos a nosotros. Bendito es su nombre. Y entonces él viendo llevado el pecado de muchos, viendo llevado el pecado suyo, ¿qué anda haciendo ya en ese pecado? Usted ya fue justificado, pero tiene que actuar y pasarse al lado de los santificados, no estando del lado de los del diablo. Porque el mundo está dirigido por el diablo, es un sistema que está arreglado por el diablo. Cuando Jesús estaba orando precisamente en el Getsemaní, que estaba platicando con ellos, le dijo, la hora ha llegado y la hora es, y el que me va a entregar se acerca, y este no tiene parte conmigo. El diablo no tiene parte con el Señor. Los del diablo no tienen parte con el Señor. No tienen parte ni suerte con los hijos y lavados con la sangre de Cristo. Mas si tú te convirtieres de todo tu corazón, entonces podemos decir que somos hijos de Dios e hijas de Dios. No todo el mundo puede tener ese privilegio, o más bien no todos lo tienen, pero pueden tenerlo. Basta que solamente confesemos al Señor Jesucristo. Basta. ¿Y cómo es confesar al Señor Jesucristo? Nomás ir y decir, no, pues si está bien, yo creo, yo acepto. Ese es el primer paso. El segundo paso es dejar todo lo que te estorba. Idolatría, iras, contiendas, mentiras, borracheras. Hay muchos pecados que no acabaría ahorita de ponerlos en lista, pero los que se me vienen en la mente nada más. ¿Verdad? Cosas tan pequeñas que para el mundo piensa que como no han matado, pues no son reos de muerte. Piensan que pues con unas cuantas rezos ya se les quita. Mentira del diablo. Y menos cuando vas delante de un altar que no sea Dios. Entonces es una gran mentira. Bíblicamente así es.
Pero qué bonito cuando el Señor, estando en la cruz, sabiendo a todos los malvados que lo habían crucificado, los sacerdotes del templo, los principales sacerdotes, fueron los que inducieron a todo ese relajo y fueron los que incitaron al pueblo a decir, suelta a Barrabás, y dijeron, ¿y qué hago con este? Crucifícale, crucifícale. Bueno, yo no le veo ninguna culpa. Se los voy a dar, ustedes crucifíquenlo, hagan lo que como ustedes dicen, pues. Aunque él participó porque dio todo su ejército para eso, los romanos. Yo me lavo las manos, yo no tengo ninguna culpa. Está bien, dice, que la sangre de él caiga sobre nosotros. Pues así fue, cayó sobre ellos. Y después de 40 años de la muerte de Jesucristo, vino la destrucción del templo de Israel. Se desparramó todo el pueblo de Dios de Israel. Ahora ya está nuevamente en su pueblo, en su tierra, aunque le falta todavía la parte, ¿verdad?, donde estaba el templo, le tiene una parte nada más, pero ya es pueblo, ya es una nación, por lo cual dice la palabra de Dios que cuando veamos todas esas cosas debemos de estar alertas, porque los tiempos ya son finales, porque ese es el reloj profético de Dios, esa es la señal más contundente, mis hermanos, de que todo lo que sucedió va a venir, se va a llevar a cabo. Déjeme decirle que la Biblia, en el libro de Isaías, faltaban muchos años y Dios ya estaba profetizando que iba a mandar a su hijo. Todavía esto no pasaba. Pero déjeme decirle que cuando este eunuco le preguntó a Felipe, ¿de quién está hablando la escritura? Es de Isaías, o sea, del que escribió de Isaías, del profeta, o de otra persona. ¿De quién habla? Si supiera que Isaías solamente era un instrumento de Dios, era un profeta de Dios, no hablaba de sí. De hecho, los profetas no hablan de sí. Los hijos de Dios no hablamos de nosotros mismos. Hablamos de lo que debemos hacer, pero no hablamos que nosotros somos esto, que somos lo otro. No, hablamos que debemos ser obedientes a la palabra de Dios. Hablamos que Jesucristo viene pronto. Hablamos que para que tú necesitas a Cristo en tu corazón. Hablamos que sin santidad nadie verá al Señor. Y por eso esta palabra que el mundo en general piensa que ya tiene a Cristo. Y lo digo por los que son creyentes, porque hay unos que son ateos. Por los que son creyentes, sea la religión que sea, dicen que ya es salvo, que no necesita más porque ya lo tiene, pues ya tiene una religión. Siento decirte que una religión no te salva. Y puedes decir en todo lo que tú predicas, esta no es religión. Esto se llama el Evangelio de Jesucristo. Le puedes decir que es una comunión con Dios, una verdadera comunión con Dios. No una comunión como la que nos enseñaron en la religión, porque esa ni comunión es. Sino que una verdadera comunión con Dios, porque sabes quién es Dios. Aleluya, bendito el Señor. Y entonces después de que estaba ahí, oró por todos sus transgresores, por todos aquellos que lo habían llevado a la cruz. Antes de partir de esta vida, le dijo, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Déjame decirte, amigo, no le puedo decir a un hermano, porque él sí ya sabe lo que hace. Si tú has escuchado la palabra de Dios, tú ya te has congregado, pero no eres obediente a la palabra de Dios, tú sabes, aunque no seas obediente, tú sabes la palabra. Pero lo que quiero decir es que aquellos que no saben de Dios, que no han conocido a Jesucristo, para ellos es la palabra, perdónales porque no saben lo que hacen. Hay cristianos que saben la palabra porque han escuchado las predicaciones, han estado congregados, pero no quieren un cambio genuino.
quieren estar así como que están adentro, pero haciéndolo de afuera también. Y eso no es válido. A Dios no puede ser burlado. Se engaña uno mismo, ¿verdad? Bendito Dios. Volvemos a donde estábamos en Hechos. Aleluya, bendito el Señor. Entonces nos quedamos en el verso 32. Dice, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado. Es lo que estábamos viendo, ¿verdad? Y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Por qué dice que no se le hizo justicia? Porque él era justo. No era justo que él estuviera en ese lugar. Ese lugar era para ti, para mí. La paga del pecado es muerte. La maldición es de ti o para ti. Mas él se hizo maldición por nosotros, para llevar esa maldición. Oh, entonces ya estoy libre de la maldición. Lo estás si aceptas a Jesucristo. Ya no tienes que pagar otra cosa, pues no había forma de conseguir la libertad espiritual. No había forma de poder recibir la salvación de Dios. Solamente el Rey de Reyes nos la podía traer. No había ser humano, por más intelectual que fuera, que nos pueda traer la salvación. No hay religión, por más sabias que sean en su propia opinión, que pueda traer la salvación y pueda perdonar pecados. No lo hay. Discúlpeme, pero no hay hombre que pueda perdonar pecados en esta tierra. Yo puedo perdonar, tú puedes perdonar lo que otro te ofende a ti, pero eso no salva a nadie. No puedo decir yo te perdono, ya puedes ser salvo. No, ese es asunto tuyo, mija. Ese es asunto tuyo, mijo, de que tú tienes que ganarte esa salvación. ¿Verdad? Nadie puede decir, no, pues yo voy a pedirle a tal personaje, ¿verdad?, para que me absuelva de los pecados. No se puede. Porque el único que puede absolver de tus pecados dice que está, la palabra me dice que está a la derecha del Padre. Está a la derecha del Padre, no está en otro lugar. No está en una religión. No está en una silla que esté en alto prestigio. No. Está en el cielo a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Ese es el que puede perdonar pecados. Ese que padeció la muerte por ti y por mí. Ese ahora está allá, al lado del Padre. Ya pagó el precio. Ahora está en ti y en mí obedecer su palabra y cambiar. Hay cambios en la persona. Hay cambios en la persona. Yo me acuerdo, rápidamente les quiero platicar esto. Yo me acuerdo cuando teníamos pláticas con mi esposa antes que ella fuera convertida, ¿verdad? Y así como muchos de ustedes me decían, yo tengo al Señor. Yo no necesito más. ¿Y tú qué me vas a decir? ¿Tú qué? O sea, ¿quién eres tú? No, pues yo nomás te digo bíblicamente que tú no necesitas al Señor. Y el Señor trabajando, porque yo no cambio a nadie. Yo siempre he dicho eso. Ningún hombre cambia a nadie. Es el Espíritu Santo el que trae convicción a los corazones. Y yo recuerdo, ¿verdad?, que quizás fui persistente, no lo sé, ella lo sabe. Y Dios también, yo no recuerdo muy bien. Pero sí sabía que yo le hablaba en algunas ocasiones. Y recuerdo que así estábamos viviendo el primer año, ¿verdad? Y ella tenía sus figuras, ¿verdad?, ahí de la religión. Y tenía una imagen, yo creo que casi de mi tamaño, por este vuelo, mire. Una imagen de yeso de la Virgen. Ajá, estaba de la Guadalupe, no sé de dónde sacaron ese nombre, ¿verdad? Pero que una guadalupana ahí estaba, ¿verdad?
Y la tenía siempre en la subida ahí de las escaleras y ninguna noche pasaba a dormir sin antes nos iba a dar unas persinadas ahí. Sí, en verdad, con todo respeto lo digo para el que es que tiene religión, ¿verdad? Porque eso es lo que se han enseñado, las tradiciones, ¿verdad? Inclusive, déjeme decirle que yo era uno de los que persinaba mucho. Yo no me bañaba o cualquier cosa que hacía lo más mínimo sin darme una persinada primero. Agarrar a lo que fuera a agarrar hasta en el trabajo, primero me daba una persinada. Y yo pues eso fue lo que aprendí. Y ahora me doy cuenta que la cruz significa maldición. ¿Se imagina cuántas veces me maldecía yo solo? ¿Cuántas veces no maldice usted a sus hijos en sus bendiciones? ¿Es verdad? La cruz es señal de maldición. Y dice claramente que se hizo maldición por nosotros. Dice, porque escrito está en la ley, maldito el que muere sobre un madero. ¿Verdad? Se hizo maldición por nosotros. El madero es una cruz. ¿Y qué hace usted en la persinada? ¿No es una señal de la cruz? ¿Qué se hace usted? ¿Qué le hace el cura cuando le pone una señal de ceniza? ¿No es una cruz? Es el sello de la maldición. Señor, reprende al diablo. Pero volviendo a lo de mi esposa. Ella pasaba y se daba unas persinadas ahí. Mire, yo cuando pasé eso yo no le decía nada. Yo le anunciaba la palabra en otros momentos. Yo no aprovechaba esos momentos, quiero que sepa. Dios me ha dado inteligencia. Yo no iba a ir y a incomodarle en un momento que para ella era, bueno, es una cosa de respeto, ¿eh? No le iba a faltar yo respeto, porque en su pensamiento eso era de respeto. Y yo no iba a ser ignorante de hacer eso, ¿eh? Porque en vez de ganármela, iba a ser todo lo contrario. Entonces en ese momento yo dije, ok, Señor, tú abres los ojos, tú eres el que puedes. Y siempre yo me adelantaba y yo sabía que ella se paraba ahí a orar, a rezar, perdón, porque ellos no oran, a rezar, porque orar es tener una comunión con Dios, es platicar con el Señor como si fuéramos amigos, porque eso es la palabra que dice, ahora vosotros sois mis amigos, y los amigos platican. Yo le cuento, Señor, fíjate que me pasa esto, ¿cómo ves, Señor? Yo quiero que me ayude, ¿verdad? Así, con confianza, ¿por qué? Porque tú te estás guardando para Él. Bendito el Señor. Y entonces, y poco a poco, eso que yo miraba, que ella siempre se quedaba, nos íbamos juntos y dice, adelántate, yo ahorita te alcanzo. Yo ya sabía que se iba a quedar ahí, es más, yo la miraba. Pero llegó el momento, mis amigos y hermanos, que yo empecé a notar, porque yo soy muy observativo, yo empecé a notar que ahí estaba la figura, pero ya no le hacía caso, ya se pasaba derecho. Dije, vamos por buen camino, Señor. Esto está marchando muy bien. Gloria a su nombre. Yo no fui y se la tumbé para que, diciéndole a ellos, esto no te sirve, no. Yo la dejé, yo nomás le platiqué la palabra del Señor. Y poco a poco empecé a ver, porque ella empezó también a leer la palabra de Dios. Eso es otro testimonio que ella ha dado, ¿verdad? Pero ella, por defenderse de mí, empezó a leer la palabra de Dios, empezó a decirle al Señor, si estoy mal, revélamelo, etcétera, etcétera. Ella sabe su plática con el Señor. Pero el Señor le escuchó, y a mí también. Bendito es el Señor. Aleluya, y empecé a ver que ella ya pasaba por ahí, ya no se persinaba, ya no se detenía a persinarse en ese lugar antes de irse a dormir. Hasta que llegó el momento que solito el Espíritu Santo le puso, yo no necesito esas imágenes. Yo quiero no tener imágenes porque yo no quiero tener las cosas que a Dios ofenden. Amén. Bendito Dije, gloria a Dios. Gracias. Gloria a Dios porque tú eres el que derrumba los altares. Aleluya. No tiene que ser el hombre como en la antigüedad que mandaba a su pueblo a derribar los altares. Ahora no es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu. Y la palabra de Dios es espíritu que penetra. Bendito es el nombre del Señor. Cuando hay una convicción en el Señor Jesucristo, en la obra redentora, mis hermanos, eso proyecta fe a los corazones. Y eso fue lo que aconteció con mi esposa, gloria a Dios. Gracias, Padre Celestial. Porque yo fui testigo de ese cambio y yo me quedaba callado hasta que ella solita lo pidió. ¿Sabes qué? Ya no quiero más altares. Mi alma te alaba. Yo quiero limpiarme de todo eso. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
y la gloria es para Dios. Amén. Gloria al Señor. Continuamos. Respondiendo el eunuco en el capítulo 34. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Y entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Es lo que yo hice, ¿verdad? Les empecé a explicar precisamente lo que él estaba pidiendo, de quién estaba hablando esto, y por eso nos lleva al libro de Isaías 53, donde nos anuncia qué es lo que hizo el Señor por nosotros, de la obra, de todos sus padecimientos, ¿verdad? De lo que Dios ya les había dicho desde el principio. ¿Quién creerá? ¿Quién nos va a creer a este anuncio? Nosotros ya anunciamos que como cordero va a ser llevado al matadero. ¿Quién no lo va a creer, Señor? ¿Puedes tú creer en el Señor? ¿Puedes tú creer ahora que ya pasó? ¿Puedes creer que Jesucristo puede salvarte? ¿Puedes creer que Jesucristo es el que un alta me hace? Felipe dijo: si crees de todo tu corazón, esta es la respuesta. ¿Tú crees de todo tu corazón realmente? Entonces bien puedes hacerlo. ¿Tú has recibido al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador? No hay nada que te impida pasar a las aguas bautismales. ¿Por qué? Porque cuando uno cree convencido en su corazón, tú cambias. No puedes bautizar a alguien que no ha cambiado, que no tiene esa convicción, porque el bautismo no salva a nadie. Por eso yo estoy en contra de todos esos bautizos que se hacen en la religión, ¿verdad? Que por el pecado, no sé qué, cómo le llaman, capital o no sé, bautizan a las criaturas. Cuando aquí claramente se les tiene que explicar a las personas cómo debe ser bautizado o qué significa el bautismo. Bendito Dios. Y entonces Felipe le dijo: si crees con todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y cuando tú tienes esa convicción que Él es el Hijo de Dios, tú puedes cambiar. Déjeme recordarle cuando dijo Pedro, cuando le dijo el Señor: ¿quién dice la gente que soy yo? Sus discípulos le empezaron a decir: no, unos dicen que eres Elías, otros que eres Juan el Bautista, que ha venido en su espíritu. Y así en varias cosas. Dice: ok, eso dicen ellos. Ahora, ¿y vosotros quién dices que soy yo? Los estaba probando a ver si realmente sabían que creían en él o le conocían, vaya. Y fue cuando le dijo Pedro: Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y le dijo: bienaventurado, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Quién se lo reveló a Felipe? Porque Felipe, al eunuco, le dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Y qué le dijo Pedro? Tú eres el Hijo de Dios viviente, que es lo mismo. Entonces ahí fue bienaventurado el etíope también. Él creyó, y por eso le dijo: y sobre este fundamento, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa es la iglesia de Jesucristo, la fe en el Hijo del Dios viviente, porque cuando tú tienes fe en el Hijo del Dios viviente, una fe genuina, tú cambias, te transformas totalmente en una persona diferente. Muchos dicen que la santidad solamente la puede tener Dios. Pues la Escritura me dice que sed santos porque yo soy santo. Y si Él dice: tú tienes que ser santo porque yo soy santo, porque sin santidad nadie verá al Señor, entonces tienes un problema. Tú no quieres ser santo. Tú quieres seguir igual de mundano como eres, ¿verdad? Porque si Dios me dice: hey, sé santo, Él me dice: porque entonces yo puedo ser santo, porque el que santifica es Él. ¿Y cómo se santifica uno? Acudiendo a la iglesia regularmente, como debe ser, y estando en la Escritura, y aún más todavía importante, obedecer la palabra. Cuando tú obedeces la palabra de Dios, hay cambios importantes a ti, y en esos cambios te empiezan a hacer santo. Santo. ¿Qué quiere decir? Apartado del mal, apartado del mundo. Pero como tú quieres todavía andar ahí en tus mundanidades, no quieres nada, pues eso es solamente para Dios, porque es solamente Dios.
entonces nadie podría ser salvo. Si tú dices que solamente Dios puede ser santo, entonces no puede ser salvo ningún ser humano. Pero si Dios me dice que para el que cree todo es posible, y si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios y que el Padre le levantó de los muertos para llevar muchos hijos al Padre, siendo santos, entonces el problema es grande para el que no quiere la santidad de Dios. Y saben que la religión es una de las que dicen que es santo solamente Dios. Y es cierto. Pero también me enseña que nosotros debemos santificarnos, porque la palabra dice que los que están reunidos en su nombre, se les nombra los santificados. Los que hacen la voluntad del Padre, se les nombra los santificados. Entonces, por lo tanto, uno se santifica en el Señor Jesucristo. Una vez el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios. Estaban en una congregación. Vosotros ya estáis limpios. Dice, por la palabra que os he dicho. Porque mi palabra es espíritu y es que vida. Entonces recibes la vida y recibes espíritu y por lo tanto te santifica la palabra. Te limpia. Y si no te estás limpiando, quiere decir que no estás obedeciendo la palabra. ¿Verdad que sí? Entonces tenemos que recibir como este eunuco la palabra. Tenemos que decir, Señor, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Mas sin embargo hay gente que se les explica y se les explica, pero como no abren su corazón, no quieren entender. Solamente preguntan para contender, para ver qué tú les dices y poder llevarte la contraria. A esos no van a agarrar nada, sino que solamente se están echando de enemigo a Dios. ¿Verdad? Porque dice, el que ustedes me recibe, a mí me recibe, pero el que los desecha, a mí me desecha. Y el que no junta conmigo, desparrama. Así de sencillo. O sea, es mi enemigo. Yo prefiero ser amigo de Dios. Aleluya, bendito el Señor. Y entonces es necesario que atendamos al mensaje de la predicación. Es necesario que seamos entendidos y hagamos como este eunuco, que tenga el interés de decir, bueno, yo no entiendo, Señor, pero envíame a alguien que me explique. Muéstrame tu verdad, Señor, así como lo hizo mi esposa. Como que yo no le creo muy bien a este hombre, pero si tú me explicas, a lo mejor yo voy a entender. Y Dios lo oyó. Dios le escuchó, ¿verdad? Bendito Dios. Aunque usó este burrito, ¿verdad?, para que trajera la palabra, de alguna manera sirvió a dar una que otra palabrilla que le dije, ¿verdad?, de parte digo palabrilla porque no le explicaba mucho, porque no quería hacer tanta que se fuera a molestar, aunque sí se molestaba, ¿verdad? Pero gloria a Dios por su palabra y por los entendidos que quieren y les gusta, que entre más predica la gente de Dios, ellos se meten más y dicen, yo quiero más. Eso fue todo, yo quería más todavía, ¿verdad? Porque están metidos en la palabra, porque les gusta y se gozan en la verdad de Dios. Seamos como ese eunuco que dice, que quiera, si no le entendemos, envía, Señor, a alguien que me explique. O tu Santo Espíritu que me haga entender las cosas. Cuando nosotros estamos dispuestos, entonces el Señor actúa a nosotros. ¿Y qué impide para ser salvos ya? Y dar testimonio con nuestro bautismo. No hay nada que pueda impedir. Sí, por eso le dijo a Felipe, si crees con todo tu corazón, bien lo puedes hacer. Y aquí hay una cosa, que si no crees con todo tu corazón, eso se refiere a las personas que dicen creer, pero andan haciendo todo lo malo. Hablan como cualquier persona de afuera, actúan como cualquier persona de afuera, mas sin embargo se congregan y alaban a Dios. Entonces no creyeron con todo su corazón, se hicieron ¿qué? Religiosos en sí mismos. El predicador puede estar ahí desgañotándose, ¿verdad?, diciendo la verdad, pero si ellos no quieren, de nada va a servir. Es mejor atender al mensaje de la predicación de Dios. Aleluya. Bendito es su nombre. Le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios. Precioso Dios Salvador. Bendito seas por Amén. siempre. Mi alma te alaba. Amén, bendito el Señor. Misericordia.
En estos tiempos tan difíciles, mis hermanos, amigos, familiares, el Señor está haciendo muchas cosas. Yes. Precioso es el Señor. Y si no quiere usted verlo, es porque se ha cegado a la verdad. Pero todo lo que está aconteciendo es porque tenía que pasar. Hay muchos cristianos, yo les digo aguaditos, con todo respeto. ¿Por qué aguaditos? Porque cuando uno no está firme, está uno aguadito, ¿verdad? Entonces es que estar firmes en el Evangelio. O sea, ponerlos bien firmes sobre la roca, ¿verdad? Para que se afirmen, precisamente. Afirmad vuestros pasos. Hey, el Señor le está dando una sacudida. Hey, ya no tienen cómo congregarse en la iglesia. Ojalá y ahora sí lo deseemos de corazón, estar en la iglesia. Ojalá sí, ahora sí valoremos estar en la congregación reunidos con los santos. Ojalá ahora sí valoremos a los pastores, que siempre se están ahí desgastando por hablarnos y nosotros sin entender, porque queremos andar afuera, ¿verdad? Lo digo en general. Bendito el Señor. ¿Y sabe por qué? Y Dios está usando muchos medios, y este es un medio, podríamos decir así, del internet, del Facebook, del YouTube, de todas esas cosas, ¿verdad? Que están de parte de cómo ha ido evolucionando la tecnología en estos tiempos. Podemos llegar a lugares más lejanos sin tener que caminar como aquellos hombres de Dios, ¿verdad? Aunque todavía hay gente que camina, ¿verdad? Porque hay lugares todavía remotos, ¿verdad? Los misioneros, gloria a Dios por ellos. Cada quien tiene su don, bendito el Señor. Oramos siempre por esos misioneros, esos predicadores que arriesgan todo y dejan todo por la palabra de Dios. Yo quisiera decirles a mis amigos, a mis hermanos, quizás hay algunos que estén retirados de Dios, quizás haya gente que ahora se interese, ¿verdad?, en la palabra de Dios y haya dispuesto su corazón como este eunuco. La pregunta es, ¿no quisieran entregar su vida al Señor? No hay cosa más hermosa que vivir con el Señor en nuestro corazón. ¿Quieres recibir paz? Esa paz que el mundo no la da. Acepta al Señor. Es lo que yo te ofrezco. Es lo que el gran yo soy te ofrece como iglesia de Dios. La paz de Jesucristo. La vida eterna. Y nosotros solamente somos voceros del Señor. Nosotros no salvamos a nadie. Pero si nosotros hemos recibido esa gracia de Dios, la vamos a dar de gracia, como está escrito. Y yo no me voy a quedar con esto. Te has alejado del Señor y hoy quieres reconciliarte. Hoy es el día. Hoy es el momento. Porque yo no sé cuándo podrán abrir las iglesias. No sabemos. Estamos en un mundo incierto ahorita. Pero ¿sabe qué? Hay palabra de Jehová todavía. Hay palabra de Dios todavía. Hay esperanza para el perdido. ¿No quieres aceptar al Señor en tu corazón por primera vez? ¿No quieres aceptar al Señor como único y suficiente Salvador en tu vida? Hoy es el momento. Hoy es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos regocijaremos en Él. Porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Que aún en medio del castigo, que aún en medio de las dificultades, Dios tiene la salvación para tu vida. Tiene la reconciliación para tu vida. Para ti que te has alejado del camino del Señor, pero ahora quieres volver, no te detengas. Alza los ojos a los montes y busca el socorro de lo alto. Y hoy es el día, ha llegado la salvación. Ha llegado la salvación a ese lugar, bendito el Señor. Ahí donde estés, bendito el Señor. Quiero compartir contigo esta oración. Haz esta oración conmigo. Ahí donde estés, cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor y Él te libertará. Él te dará la revelación de arriba.
Oh, te alabamos, Señor, te bendecimos, Cristo. Haz tu propósito en mí, dile al Señor. Oh, te alabamos, Señor, te bendecimos, Padre. Porque aún, Señor, tu mano no se ha, Señor, acortado para salvar, Señor. Aunque hay dificultades, Señor. Aunque hay dureza de corazón, Señor, tu mano sigue firme, Señor, para salvar. Hay de aquellos que no acepten la oportunidad, Señor. Será lamentable, Señor, para el mundo, Señor, aunque no lo crean ellos. Yo lo sé. Tu palabra me lo asegura, Señor. Si estás dispuesto a hacer oración conmigo, Señor Jesús, vengo delante de ti. Nunca te he recibido, pero hoy reconozco que necesito, Señor, de ti. Hoy reconozco, Señor, que necesitamos un Salvador y Señor en nuestras vidas. Toca mi corazón, Señor, y conviérteme a ti, y me convertiré, Señor. Hazme como tu Hijo, Señor, y escribe mi nombre en tu libro de la vida, Señor. Oh, para tu gloria y tu honra, Señor. He creído a tu palabra, Padre. Y me acerco a ti en el nombre glorioso de tu Hijo amado, Jesucristo. Recíbeme como hijo. Y haz, Señor, tu voluntad en mí, Señor. Para ti que te has alejado del Señor, Padre, yo reconozco que me he descuidado. He dejado tus caminos, Señor, pero ahora quiero volver a la senda antigua. Hoy quiero volverme a ti, Señor, reconociendo que he pecado contra el cielo y contra ti. He hecho lo malo delante de tus ojos, Señor. Me arrepiento de haberte ofendido, Señor. Oh, Padre Santo, perdona mi iniquidad, Señor. Perdona mis transgresiones, como dice tu palabra. Y arrójalos a lo más profundo de la mar y nunca más vengan a tu memoria, Señor. Y no entres en juicio, Señor, con tu siervo. Porque no habrá ser humano que pueda justificarse delante de ti, Señor, dice tu palabra. Gracias, Padre eterno. Ahora yo oro a ti, Padre eterno, por cada uno de mis hermanos y amigos, Señor, que haya hecho, Señor, esta oración. Oh, bendícelos, Padre eterno. Que tu Santo Espíritu, Señor, descienda sobre ellos, Señor, y toque, Señor, todo su ser. Oh, bendito Dios, y ayúdale, Señor. Revela las palabras, Señor, como dice, Señor, el mensaje. Una verdad, Señor, una palabra revelada, Padre Santo, aleluya. Gracias, Padre eterno. Bendícelos, Padre eterno, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, Señor. Y guíalos, Señor, no los sueltes de tu mano. Guíalos, Padre Santo, para que no se aparte de ti, Señor, por las cuestiones de este mundo, Señor. Te lo rogamos, Dios mío, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Gracias, Padre. Amén y amén. Aleluya, bendito el Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Le damos la gloria a nuestro Dios. Damos la honra. Terminamos con este mensaje, ¿verdad? Y esperando y deseando que sea de grande bendición, no solamente para los que tocaron o los que fueron tocados en su corazón en este momento, sino para todos, ¿verdad? En general, que el Señor siga ministrando su vida. Escuche el mensaje, repita el mensaje, repítalo y encontrará la verdad del Evangelio. Bendito el Señor. No por lo que yo diga, no por lo que el predicador diga, sino lo que dice la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es vida. Bendito el Señor. No he hablado de mí mismo, sino que he hablado de lo que dice la palabra. Y deseando siempre que el Señor sea exaltado y glorificado en medio de todos vosotros, bendito Dios. Dios les bendiga grandemente, y si el Señor Jesucristo no ha venido, estaremos escuchándonos, mirándonos la próxima semana. Bendiciones. Aleluya.